Hoy nos adentramos en el corazón del enigma. Prepárate para 5 historias reales que la lógica no puede explicar, desde secretos en montañas heladas hasta barcos fantasmas y desapariciones aéreas. Estos misterios harán que cuestiones la propia realidad. ¿Listo para lo desconocido? Asegúrate que las luces estén encendidas. Esto es Bajo las Sombras. Empecemos. La desaparición de las luces de Phoenix. Las montañas de Arizona se alzaron majestuosas contra el crepúsculo del 13 de marzo de 1997, pero esa noche no serían las estrellas las únicas en iluminar el cielo. Miles de personas en Phoenix y sus alrededores, desde Tucson hasta la frontera con Nevada, se convirtieron en testigos de un espectáculo sin precedentes, una formación masiva de luces en forma de V, silenciosas y enormes, que se deslizaban lentamente por el cielo. Lo que comenzó como un asombro colectivo, pronto se transformó en una inquietante pregunta. ¿Qué eran esas luces? ¿Un engaño militar? ¿Una formación secreta? ¿O algo que desafiaba nuestra comprensión del universo? Prepárense para adentrarse en uno de los avistamientos ovni masivos más documentados y desconcertantes de la historia moderna. Las luces de Phoenix. Los primeros reportes comenzaron alrededor de las 19:30, cuando una formación de luces esféricas, que parecían estar en una configuración triangular o de flecha, fue avistada por cientos de personas en el norte de Arizona. Testigos describieron un objeto tan grande que oscurecía las estrellas detrás de él, sin emitir sonido alguno. Unos minutos más tarde, una segunda oleada de luces estacionarias y brillantes apareció sobre las montañas de South Mountain, justo al sur del aeropuerto de Phoenix. Estas luces permanecieron en su lugar durante horas, observadas por miles de residentes, grabadas en video y capturadas en fotografías. Entre los testigos se encontraban un exgobernador, pilotos de la Fuerza Aérea, policías y civiles de todas las edades. La consistencia de los testimonios, la cantidad de pruebas y la naturaleza inusual del fenómeno lo hicieron imposible de ignorar. La explicación oficial, ofrecida inicialmente por el gobernador Fife Symington Derses, quien más tarde admitiría haber visto las luces y haberlas encontrado más allá de lo que podía explicar, fue que se trataba de bengalas militares lanzadas durante un ejercicio de entrenamiento rutinario. Sin embargo, esta explicación no encajaba con el comportamiento de las luces. Su movimiento lento y coordinado, su gran tamaño percibido y el hecho de que algunas parecían permanecer inmóviles en el cielo durante mucho tiempo. Los testigos de la formación en V describieron un objeto sólido que bloqueaba las estrellas, no simples bengalas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos también emitió un comunicado atribuyendo las luces a bengalas de un avión A-10 Warthog en un ejercicio de entrenamiento en el campo de tiro de Barry M. Goldwater. Pero ¿cómo podían unas simples bengalas crear la impresión de un objeto masivo que flotaba silenciosamente sobre una ciudad densamente poblada? Durante años, el misterio de las luces de Phoenix persistió. El avistamiento se convirtió en un caso de estudio para ufólogos y escépticos por igual. Mientras los militares se mantuvieron firmes en su explicación de las bengalas, muchos testigos y expertos en aviación argumentaron que la explicación era insuficiente. La forma de V no era consistente con el patrón de una formación de bengalas, y la ausencia de sonido de un objeto tan grande era inexplicable para cualquier aeronave convencional conocida. Algunos incluso sugirieron que la explicación oficial era un encubrimiento, una forma de desviar la atención de algo que el gobierno no quería que el público supiera. ¿Fueron las luces de Phoenix la evidencia de una tecnología militar secreta y experimental, como un avión furtivo de nueva generación que estaba siendo probado sin el conocimiento público? Esta teoría explicaría la falta de sonido y la forma inusual. O por otro lado, fue un avistamiento real de un objeto volador no identificado de origen extraterrestre. La gran cantidad de testigos y la consistencia de sus relatos hacen que la experiencia sea innegable.
Las luces de Phoenix siguen siendo uno de los eventos ovni más convincentes y frustrantes de la historia reciente. Un recordatorio de que a veces los cielos guardan secretos que desafían todas nuestras explicaciones racionales. ¿Qué crees que surcó los cielos de Arizona esa noche de 1997? El asesino del Zodiaco. A finales de la década de 1960 y principios de 1970, la bahía de San Francisco se vio sumida en una ola de terror. Un asesino en serie, autoproclamado Zodiac, aterrorizó la región con una serie de crímenes brutales, mensajes crípticos y desafíos a la policía y la prensa. Se burlaba de sus perseguidores con cartas llenas de símbolos y códigos indescifrables, prometiendo más muertes si sus acertijos no eran publicados o resueltos. A pesar de años de intensas investigaciones, miles de sospechosos y el avance de la ciencia forense, el asesino del Zodiaco nunca fue identificado ni capturado. Su identidad sigue siendo uno de los mayores enigmas criminales de Estados Unidos. ¿Quién fue este maestro de la manipulación y el terror? ¿Y por qué sus crímenes quedaron impunes? Los ataques comenzaron en diciembre de 1968, cuando David Faraday y Betty Lou Jensen, dos adolescentes, fueron asesinados a tiros en un camino rural en Vallejo, California. 7 meses después, en julio de 1969, Darlene Ferrin y Michael Mageau fueron atacados de manera similar. Ferrin murió, pero Mageau sobrevivió, convirtiéndose en un testigo crucial que describió al atacante. Poco después de este segundo ataque, los periódicos locales recibieron cartas anónimas que se atribuían los crímenes y contenían un criptograma de 408 símbolos. El autor se hacía llamar Zodiac y exigía que sus códigos fueran publicados o continuaría matando. Las cartas, llenas de amenazas y una egomanía perturbadora, se convirtieron en su sello distintivo. El Zodiac se obsesionó con la publicidad, enviando una serie de cartas escalofriantes a los periódicos, a menudo comenzando con «Este es el Zodiaco hablando». En estas cartas detallaba sus crímenes, se jactaba de sus hazañas y se burlaba de la ineficacia de la policía para atraparlo. Sus víctimas, 5 confirmadas, fueron elegidas al azar: parejas jóvenes, estudiantes y un taxista. Sin embargo, en sus cartas, el Zodiac afirmó haber matado a muchas más personas, quizás hasta 37. La incertidumbre sobre el número real de víctimas y el hecho de que sus códigos parecieran contener la clave de su identidad, pero nunca fueron completamente descifrados, añadieron una capa de frustración y miedo a la investigación. La policía de múltiples jurisdicciones, junto con el FBI, se embarcó en una de las mayores cacerías de asesinos en serie en la historia de Estados Unidos. Miles de pistas fueron seguidas, se interrogaron a innumerables sospechosos y se recogió una vasta cantidad de pruebas. Se creó un perfil psicológico del asesino, inteligente, manipulador, con un profundo desprecio por la autoridad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos incansables, las pistas siempre llegaban a un callejón sin salida. Las huellas dactilares y el ADN recogidos en algunas escenas del crimen nunca coincidieron con ninguna persona en las bases de datos criminales. Las cartas del Zodiaco, aunque analizadas por los mejores criptógrafos del mundo, permanecieron en gran parte indescifradas. A lo largo de las décadas, varias teorías y sospechosos han surgido. Arthur Leigh Allen, un exmaestro y pedófilo, fue el sospechoso principal durante años, debido a su parecido con el retrato hablado, su historia criminal y algunas coincidencias circunstanciales. Sin embargo, las pruebas de ADN lo descartaron, aunque algunos investigadores aún creen que pudo haber estado involucrado. Otras teorías apuntan a conspiraciones gubernamentales, a un asesino con múltiples cómplices o incluso a la posibilidad de que el Zodiaco fuera un hoax bien elaborado por más de una persona. El misterio se ha visto reavivado en años recientes con la ayuda de la genealogía genética, pero hasta ahora sin un resultado concluyente. El caso del asesino del Zodiaco
es un recordatorio escalofriante de que algunos criminales logran burlar a la justicia. Su legado perdura en la cultura popular como el arquetipo del asesino en serie inteligente y elusivo. Su anonimato, la brutalidad de sus crímenes y la burla constante a las autoridades han cimentado su lugar como una de las figuras criminales más enigmáticas de la historia. ¿Qué oscuro secreto se llevó el asesino del Zodíaco a la tumba? ¿Y qué fuerza le permitió escapar a la justicia durante tanto tiempo, dejando a miles de personas preguntándose si el terror alguna vez volverá? La tragedia del vuelo MH370. El 8 de marzo de 2014, un avión de pasajeros de Malaysia Airlines, el vuelo MH370, despegó de Kuala Lumpur con 239 personas a bordo con destino a Beijing. Horas más tarde, se desvaneció de los radares civiles sin dejar rastro. No hubo llamadas de auxilio, no hubo mensajes de la tripulación, solo un silencio ominoso que envolvió al Boeing 777. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes y costosas de la historia, abarcando vastas extensiones de océano, pero sin encontrar los restos principales del avión ni a ninguno de sus ocupantes. ¿Qué sucedió realmente a bordo del MH370? ¿Por qué un avión de última generación, con una tripulación experimentada, simplemente desapareció en el aire, llevando consigo un misterio que desafía toda explicación lógica? El vuelo transcurría con normalidad, hasta que aproximadamente 40 minutos después del despegue, el MH370 se comunicó por última vez con el control de tráfico aéreo malasio. Poco después, su transpondedor, el dispositivo que permite que un avión sea rastreado por el radar civil, se apagó. El avión giró bruscamente hacia el oeste, en contra de su plan de vuelo, y luego, según el análisis de los pings de comunicación por satélite, continuó volando hacia el sur sobre el Océano Índico durante varias horas antes de quedarse sin combustible. La trayectoria, el silencio de la tripulación y la ausencia de los restos principales del fuselaje en la inmensa área de búsqueda crearon un rompecabezas sin precedentes. La investigación inicial se centró en varias hipótesis. Una de las primeras fue un fallo mecánico catastrófico o un incendio a bordo que incapacitó a la tripulación. Sin embargo, los sistemas de seguridad de un Boeing 777 están diseñados para ser redundantes, y un evento tan masivo debería haber provocado alguna señal o comunicación. Otra teoría fue la de un secuestro o un acto terrorista, pero ningún grupo terrorista se atribuyó la responsabilidad, y la falta de demandas o comunicaciones por parte de los secuestradores hizo que esta hipótesis fuera difícil de sostener. La teoría más recurrente y sombría ha sido la del acto deliberado por parte de la tripulación, específicamente el capitán Zaharie Ahmad Shah. El análisis forense de un simulador de vuelo encontrado en su casa reveló que había practicado una ruta que terminaba en el sur del Océano Índico. Sin embargo, no había pruebas concluyentes de que el capitán tuviera motivos para un suicidio o homicidio masivo, y su familia lo describió como un hombre devoto y profesional. Otros han especulado sobre una depresión explosiva, una descompresión repentina que incapacita a todos a bordo, que llevó al avión a volar fantasma hasta quedarse sin combustible. Pero esta teoría no explica el giro intencionado del avión. A lo largo de los años, se han encontrado pequeños fragmentos de escombros, como un flaperón del ala en las costas de África, confirmando que el avión se desintegró en el Océano Índico. Sin embargo, estos hallazgos no han proporcionado la ubicación exacta del fuselaje principal ni la causa del accidente. Las amplias búsquedas submarinas, utilizando tecnología de sonar avanzada, han cubierto vastas áreas, pero sin éxito. Esto ha llevado a teorías cada vez más audaces, desde un secuestro por una potencia extranjera que quería los secretos de la tecnología del avión, hasta la intervención de ovnis o un evento geológico submarino masivo que engulló el avión. La desaparición del vuelo MH370 sigue siendo un enigma sin resolver, un recordatorio de lo vulnerables que podemos ser a lo inexplicable, incluso con toda la tecnología y el conocimiento modernos.
Miles de vidas se perdieron y las familias siguen esperando respuestas. El misterio del MH370 ha dejado una cicatriz en la aviación civil y en la confianza pública, alimentando la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió en ese fatídico día de marzo. ¿A dónde fue a parar el vuelo MH370? ¿Y qué secreto yace en las profundidades del Océano Índico, esperando ser descubierto? El incidente del hombre del sombrero, el fantasma de Copperfield, Inglaterra, finales del siglo XIX. La era victoriana, un periodo de rápido avance tecnológico, pero también de un profundo interés en el espiritismo y lo paranormal. En este contexto, un hombre llamado William Hope, un fotógrafo de espíritus autoproclamado, afirmó haber capturado una imagen asombrosa, el rostro fantasmal de un hombre, visible en una fotografía que él mismo había tomado de su cliente, el Dr. George Finch. Lo que hacía esta imagen particularmente inquietante era que la figura espectral fue identificada por el Dr. Finch como el padre de su esposa, el célebre novelista Charles Dickens, quien había fallecido años antes. Prepárense para el escalofriante caso de la foto del hombre del sombrero o el fantasma de Copperfield, una de las fotografías de espíritus más famosas y debatidas de la historia. William Hope, un carpintero de profesión, se había ganado una reputación como médium fotográfico. Su método consistía en tomar fotografías de personas y, al revelarlas, a menudo aparecían figuras translúcidas a su lado, que él afirmaba eran espíritus de sus seres queridos fallecidos. Si bien muchos de sus contemporáneos lo tildaron de fraude, y de hecho fue expuesto como tal en varias ocasiones, Hope siempre tuvo defensores fervientes y su trabajo sigue siendo un punto de controversia hasta el día de hoy. La fotografía, en cuestión conocida como El hombre del sombrero o Copperfield, fue tomada en 1899. El Dr. J. G. Finch, un amigo de Hope, posó para una sesión. Cuando se reveló la placa, el Dr. Finch se asombró al ver no solo su propia imagen, sino también la figura fantasmal de un hombre con sombrero de copa y barba, que él reconoció de inmediato como su suegro, Charles Dickens. Dickens había fallecido en 1870, casi 3 décadas antes. La imagen era lo suficientemente clara como para ser reconocida, y la expresión en el rostro del espíritu parecía pensativa, casi melancólica. La autenticidad de la fotografía fue objeto de un intenso debate. Los escépticos argumentaron que Hope era un maestro de la doble exposición y la manipulación fotográfica, técnicas que eran relativamente nuevas y no bien comprendidas por el público en general en ese momento. Al exponer la misma placa fotográfica 2 veces, o al usar negativos preexpuestos con imágenes de personas ya fallecidas, era posible crear la ilusión de un fantasma. De hecho, William Hope fue investigado por la Society for Psychical Research, SPR, y expuesto por el mago Harry Price en 1922 como un fraude. Price lo pilló infraganti utilizando negativos preparados. Sin embargo, los creyentes en el espiritismo y aquellos que querían creer en la presencia de sus seres queridos fallecidos se aferraron a estas imágenes. Para ellos, la foto de Dickens era una prueba tangible de que el espíritu perdura después de la muerte. Argumentaban que, si bien Hope pudo haber sido un fraude en otras ocasiones, este caso específico era diferente, o que la conexión entre el Dr. Finch y Dickens era tan fuerte que permitió la manifestación. La imagen se convirtió en un icono del movimiento espiritista, un símbolo de la esperanza de que la muerte no es el final. La fotografía de El hombre del sombrero sigue siendo un enigma fascinante. ¿Fue simplemente el resultado de una hábil manipulación fotográfica por parte de William Hope, diseñada para explotar la pena y la credulidad de la época? ¿O, a pesar de su reputación como charlatán, logró Hope capturar genuinamente la esencia de un espíritu, quizás en uno de esos raros momentos en que la realidad y el más allá se cruzan? La imagen nos obliga a confrontar nuestras propias creencias sobre la vida, la muerte y la existencia del alma. El rostro de Charles Dickens, congelado en el tiempo en una foto espiritual,
continúa mirándonos desde el pasado, un recordatorio de que a veces la ciencia y la explicación racional no pueden satisfacer plenamente nuestra necesidad de creer en lo inexplicable. El misterio del barco fantasma, Mary Celeste. Las inmensas y a menudo impredecibles aguas del Océano Atlántico. El 4 de diciembre de 1872, un bergantín goleta mercante británico-estadounidense, el Dei Gratia, avistó una nave a la deriva, frente a las Azores. Era el Mary Celeste, un bergantín mercante estadounidense que había zarpado de Nueva York un mes antes con destino a Génova. El Dei Gratia había compartido puerto con el Mary Celeste y su capitán, Benjamin Briggs, a quien el capitán del Dei Gratia, David Morehouse, conocía bien. Lo que encontró la tripulación del Dei Gratia al abordar el Mary Celeste se convertiría en uno de los misterios marítimos más legendarios e inexplicables de todos los tiempos. Un barco perfectamente apto para la navegación, con la mesa puesta para una comida y sin un alma a bordo. Toda la tripulación había desaparecido, sin rastro. ¿Qué fuerza, qué suceso inimaginable llevó a la desaparición de toda la tripulación del Mary Celeste, dejando una escena de terror y desconcierto en alta mar? El Mary Celeste había zarpado de Nueva York el 7 de noviembre de 1872, con un cargamento de 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. A bordo viajaban el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija de 2 años Mary, y 7 miembros de la tripulación, todos marineros experimentados. El barco era relativamente nuevo, en buenas condiciones y bien abastecido. Era un viaje rutinario que prometía ser tranquilo. Cuando la tripulación del Dei Gratia abordó el Mary Celeste, encontraron un barco en un estado de desorden peculiar. Las velas estaban parcialmente izadas, algunas colgaban sueltas. La última entrada en el diario de navegación era del 25 de noviembre, casi 10 días antes. No había signos de lucha, no había sangre, no había daños estructurales en el barco. Los objetos personales de la tripulación, incluyendo sus baúles y pertenencias, estaban intactos. Las provisiones para 6 meses estaban a bordo. La carga de alcohol, aunque algunos barriles estaban vacíos, permanecía en su mayoría en las bodegas, pero había algunas anomalías cruciales. El sextante del capitán y el cronómetro habían desaparecido, al igual que la única balsa salvavidas del barco. La escotilla de la bodega de carga estaba parcialmente abierta y una bomba de sentina estaba desmontada. Parecía que la tripulación había abandonado el barco con prisa, pero sin pánico. Las teorías sobre la desaparición de la tripulación son tan variadas como fantásticas. Una de las primeras fue el motín. Sin embargo, no había evidencia de violencia a bordo y el barco no estaba saqueado. Además, ¿por qué los amotinados abandonarían un barco perfectamente funcional con su carga intacta? Otra teoría apuntaba a los piratas, pero de nuevo la ausencia de robo y violencia y el hecho de que un barco de 5 mástiles no fuera un objetivo fácil para los piratas en esa época descartaba esta opción. La hipótesis más aceptada por los investigadores es la de la evacuación precipitada debido a un fenómeno natural. Una explosión de gas etílico proveniente de la carga de alcohol pudo haber asustado a la tripulación. Aunque el alcohol desnaturalizado no explota con la misma fuerza que otros combustibles, los vapores podrían haberse acumulado en la bodega y una chispa o un golpe podrían haber causado una deflagración. El capitán Briggs, temiendo una explosión inminente o un incendio, podría haber ordenado a todos abandonar el barco en la balsa salvavidas, quizás con la idea de volver una vez que los gases se dispersaran. Sin embargo, una tormenta repentina o una corriente inesperada podrían haberlos arrastrado lejos del Mary Celeste, dejándolos a la deriva y eventualmente a su muerte. La bomba desmontada podría indicar que estaban intentando ventilar las bodegas. Otras teorías incluyen un ataque de calamar gigante, un fenómeno paranormal, el Triángulo de las Bermudas de la época, aunque el incidente no ocurrió dentro de sus límites, o incluso un incidente de buceo en el que la tripulación, sin darse cuenta,
se encontró debajo del barco por una fuerte corriente y se ahogó. A pesar de extensas investigaciones, el caso del Mary Celeste nunca se resolvió. No se encontró ningún rastro de la tripulación ni de la balsa salvavidas. El Mary Celeste sigue siendo el epítome del barco fantasma, un testimonio silencioso de un horror inexplicable. Su historia ha inspirado innumerables libros, películas y debates, alimentando la imaginación sobre lo que realmente pudo haber sucedido en esas aguas del Atlántico. ¿Fue una reacción de pánico a un peligro real pero malinterpretado? ¿O hubo una fuerza más oscura en juego, una que se llevó a toda una tripulación sin dejar huellas? El misterio del Mary Celeste perdura, un eco silencioso de un terror que nunca se comprendió. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro viaje por lo inexplicable. Cada una de estas historias nos recuerda lo mucho que aún desconocemos del mundo que nos rodea. ¿Creéis que algún día se resolverán estos misterios o están destinados a permanecer en las sombras para siempre? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas historias os ha impactado más? ¿Tenéis alguna teoría sobre lo que realmente ocurrió? Si os ha gustado este viaje al corazón del misterio, no olvidéis darle un buen me gusta a este video. Suscribiros al canal para no perderos futuras inmersiones en lo desconocido y activad la campanita. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir explorando estos fascinantes enigmas. Nos vemos en el próximo video. Y recordad, a veces la realidad supera a la ficción.